Continuamos con más noticias y vamos a enlazar con nuestra compañera Ana Morales. Ella se encuentra en Torre de Tribunales dándole seguimiento a las audiencias en el caso conocido como la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción. Con la declaración de un subcomisario se evidencia que aparentemente el mandatario Jimmy Morales estaba enterado de la crisis en ese lugar. Ana Morales nos explica por qué. Compañera, adelante, te escuchamos. La audiencia del caso Hogar Virgen de la Asunción está en desarrollo. Sin embargo, el día de ayer declaró la trabajadora de la Secretaría de Bienestar Social, Brenda Chamán. En este día era el turno de Gloria Castro, trabajadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien se abstuvo a declarar. Posteriormente le tocaba al señor Luis Pérez, él es subcomisario de la PNC y en su declaración ha indicado de que se tuvo también del conocimiento y asesoría del señor Carlos Beltetón, quien estaba enterado del caso, como también estaba enterado de que se estaría brindando seguridad por parte de la Policía Nacional Civil a las adolescentes que estaban en crisis. La llamada, el señor a que hago referencia, él manifestó ser asesor presidencial al momento de llegar al lugar. La llamada la atiende el comisario López Maldonado. Únicamente él ignora los detalles, únicamente él hace las coordinaciones con el comisario Óscar Esbeña Colón Guas, que es el distrito central, para el apoyo de más elementos policiales. Únicamente hace referencia que había que coordinar el recurso policial que habían solicitado. Para ampliar la participación del señor Carlos Beltetón, el sindicado se abstuvo ante la pregunta realizada por el abogado querellante Rafael Maldonado. Luego, el juez conocedor de este caso nos indicó de que se ha encaminado ya el antejuicio contra la jueza que se negó a realizar una exhibición personal el día que sucedió la crisis allá en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Por ser ella una funcionaria judicial, tiene derecho a antejuicio. Fue notificado esa resolución a ella a través del Juzgado de Paz de Fraijanes por ser un juez de un municipio vecino. Y esto fue notificado a ella el día 20 de junio del año 2017 a las 9:07. Regresa al despacho debidamente notificado y es remitido a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 3 días pueda nombrar un juez pesquisidor quien estará a cargo de la investigación de los hechos que se le señalan a la juez Rocío Albani. Bien, siempre en el mismo caso existe una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, que también está ya en la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Sache. Robos, asaltos y extorsiones se encuentran en la lista de los 9 delitos más comunes en Guatemala. Sin embargo, un estudio reporta que solo 3 de 10 víctimas denuncian estos hechos. Suseli Contreras, adelante. Así es, este estudio revela que el 70% de los delitos que se cometen en el país no son denunciados y que de 10 personas tan solo 3 interponen una denuncia ante una comisaría de la Policía Nacional Civil por ser esta más accesible. Sin embargo, no se conocen las características de estos delitos. De todos los delitos que se denuncian, encontramos que el 76% son asaltos y robos que se dan. Y esos delitos son los que causan un mayor impacto en que la gente piense de que no hay mejora en la seguridad. Las autoridades a veces presentan datos que la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos años y la gente no se lo cree. ¿Por qué? Porque están siendo asaltados en los buses, en los semáforos, en las calles y vemos que la mayor prevalencia de delitos es esa. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales sigue sosteniendo que son desde las prisiones que se cometen la mayoría de los delitos. Sin embargo, cuando se ejercen controles, estos se reducen, pero no son sostenibles. En algunos días después de que hubo ese traslado, vimos una reducción importante en la cantidad de homicidios que se estaban cometiendo al día.
y así como los homicidios en muchos otros delitos, porque al final los homicidios es un poco un termómetro de qué está pasando con los otros delitos, porque aunque uno no crea, también los homicidios están relacionados con asaltos, con robos, con extorsiones. A veces un asalto sale mal y la persona es baleada y muere, o una extorsión no es pagada y entonces hay represalias y pasan baleando los negocios. Entonces hay una parte importante de los delitos de homicidio que está relacionado con los otros delitos, y una reducción en los homicidios podría estar reflejando también una reducción en los otros delitos. Parte de esa reducción es por este control un poco más que se ha dado en las prisiones, pero hay que ver por qué esa reducción no fue sostenible. Actualmente Guatemala ocupa el 5º lugar de los países más violentos del mundo. Se encuentra con una tasa de homicidios del 26% por cada 100.000 habitantes. Una reducción satisfactoria sería del 16%. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Y el Centro de Acción Legal, Social y Ambiental CALAS busca detener las operaciones de la mina San Rafael porque afirman que ha provocado sismos en el área por el paso del transporte pesado e incluso el uso de explosivos. Escuchemos. Una acción de amparo en contra de precisamente Minera San Rafael como sujeto violador de derechos humanos para evitar que se siga haciendo uso indebido de explosivos. Esto quedó evidenciado en una citación del organismo legislativo del diputado La Infiesta de Encuentro por Guatemala, si no estoy mal, quien frente al Ministerio de Energía y Minas, frente al Ministerio de la Defensa y al INSIBUME, les probó que Minera San Rafael ha transportado ilegalmente explosivos a la zona y hace detonaciones no controladas, que ha llevado a esta serie de hechos en la zona, y esperamos que a partir del jueves en Santa Rosa se tramite esta acción, que lo que busca es detener temporalmente las operaciones para que se pueda hacer una investigación científica y geológica de qué es lo que está pasando en la zona. Y representantes de la minera indican que con estudios por parte del INSIBUME se ha comprobado que estos movimientos telúricos no tienen nada que ver con las operaciones de la mina. Escuchemos. Hay que aclarar dónde está Casillas respecto a Minera San Rafael. Estamos en línea recta a 11 kilómetros y en vehículos son a 25 minutos. Es muy lejos el lugar donde dicen estar sintiendo los sismos de Minera San Rafael. Lo otro es que ya las autoridades encargadas del tema, en este caso el INSIBUME, a través de su director, dijo claramente que el sismógrafo registró que los sismos que hay en el área son naturales y no tienen nada que ver con ninguna operación de la mina. Entonces realmente desconocemos cuál es el interés de poder hacer creer que la mina tiene algo que ver cuando ya las autoridades han sido enfáticas en eso. Y en otros temas, Marvin Mérida, ex embajador ad honorem del presidente Jimmy Morales en temas migratorios, podría ser investigado por firmar a nombre del Estado un contrato con lobistas. Dulce Rivera nos explica más al respecto de este tema. Dulce. Adelante. Gracias, Julián. Muy buenas tardes. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota al Ministerio Público para explicar todo lo ocurrido respecto al contrato millonario firmado en nombre del Estado de Guatemala por el ex embajador Marvin Mérida, quien estuvo en el cargo en temas migratorios ad honorem y nombrado por el presidente Jimmy Morales. De acuerdo con la Cancillería, se explica al Ministerio Público todo lo ocurrido para que determine si es necesaria hacer una investigación. El día de hoy estamos enviando al Ministerio Público una relación de los hechos para que evalúen si procede una investigación. Nosotros, a raíz de la derogación de los acuerdos gubernativos, comunicamos a la Dirección General de Migración lo anterior y solicitamos que la libreta fuera cancelada y la palabra administrativa es invalidada. Esta invalidación de la libreta le dimos, aquí le adjunto la carta que le dirijo yo a la Directora General de Migración, obra en el sistema de migración.
Según la secretaria del Ministerio Público, desde ayer se inició por parte del Ministerio Público hacer las averiguaciones y determinar si corresponde investigar esos hechos. Y estamos haciendo el análisis con la finalidad de establecer si procede la investigación, porque aquí es un tema también de derecho internacional público, porque hay momentos de comisión del delito, tanto y territorial también. Entonces estamos haciendo el análisis. La Cancillería también explicó que Marvin Mérida le daba explicaciones y cuentas únicamente al presidente Jimmy Morales de lo que él hacía. Además, que ya solicitaron la cancelación de la visa y del pasaporte diplomático con el que contaba. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Vamos a retomar este tema en unos instantes con analistas, pero primero vamos a enlazar con nuestra compañera Verónica Orantes, conferencia de prensa que ha dado el Ministerio Público respecto a dos temas, el tema de las extorsiones y allanamientos, pero también una situación de capturas a raíz de anomalías en el Ministerio de Salud. Verónica, ¿qué es lo que ocurre? Adelante con el informe. Así es, William, me encuentro en el Ministerio Público con la subsecretaria del Ministerio Público, Ana Elena Guzmán, que nos comentará un poco sobre estas 4 capturas que se hacía del Ministerio de Salud. Básicamente cómo funcionaban y a quiénes son los que se detienen. Sí, efectivamente, en el mes de abril del presente año, el Ministerio de Salud Pública interpuso denuncias ante el Ministerio Público. En este caso fue la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción la que efectuó la investigación correspondiente y se pudo establecer que son 2 eventos. Un primer evento en irregularidades en la contratación que efectuó el exdirector del área de salud de San Marcos, en donde hace una contratación en arrendamiento de un bien inmueble para poder operar ahí el dicho centro asistencial. Sin embargo, esta contratación él la hace con su suegra, lo cual es una prohibición de conformidad con lo que establece la ley de contrataciones, donde se establece claramente que no puede efectuarse contrataciones con sus parientes. En este caso, un primer contrato de arrendamiento, pero de forma verbal, en donde únicamente proporcionaba a la señora arrendante las facturas correspondientes y se efectuó un pago de 40,000 quetzales en concepto de 4 meses de contrato de arrendamiento. Y posteriormente ya hacen un contrato de arrendamiento por un año más por el monto de 120,000 quetzales. Al existir esta prohibición, pues definitivamente se cometieron hechos delictivos, los cuales están puestos a disposición hoy ya de juez competente. Y en el segundo evento se establece a través de la investigación correspondiente que también el señor exdirector de dicho centro asistencial efectuó la contratación de 2 sobrinos, lo cual también es una prohibición legal de conformidad con la ley de compras y contrataciones y pues él cometió diversos delitos al efectuar esta contratación de 2 parientes, 2 sobrinos, y que quedó establecido a través de la investigación correspondiente el grado de parentesco. Muchísimas gracias. En este caso, pues para saber un poco también cómo es que se logra, ustedes mencionaban una denuncia, o sea, ya estaba, digamos, como la evidencia un poco cuando se entrega la denuncia, porque la denuncia fue en abril, o sea, es una captura bastante rápida. Sí, efectivamente, cuando el Ministerio de Salud, a través de la señora ministra, interpone la denuncia, pues también se da este apoyo, acompañamiento de poder proporcionar los medios de investigación que están al alcance de ellos. El Ministerio Público, en su labor de persecución penal, debe de corroborar dicha información y en este caso, pues es parte de las líneas de investigación que se tienen de efectuar una investigación en tiempo corto para poder lograr una administración de justicia pronta y cumplida. En este caso, pues como cada caso tiene su grado de madurez y cuando nosotros como Ministerio Público ya estamos listos, lo presentamos ante el juez competente, se efectuó la investigación correspondiente y se pudo establecer y materializar ambos eventos. Uno, la contratación de un arrendamiento con su suegra y la otra, la contratación para prestar servicios técnicos dentro del centro asistencial de 2 sobrinos, los cuales pues se pudo acreditar a través de esta investigación con prueba documental dichos extremos. Muchísimas gracias, Ana Elena, por este espacio. Y para resaltar esta parte de la información que daba el Ministerio Público, en resumen son 160,000 quetzales con los que se pudo beneficiar, en este caso el doctor Nehemías Santizo, cuando se hizo el arrendamiento.
Esta es la información, regresamos con ustedes al set principal. En cámara me acompaña Byron Secaida, por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Muy bien, Verónica, nosotros vamos a continuar con otros temas y vamos a ampliar al respecto de esta información las detenciones en el Ministerio de Salud y también las detenciones por extorsiones en la ciudad capital en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión. Y ahora vamos a retomar este tema de las dudas que existen en ese contrato de cabildeo en Estados Unidos. Nuestra compañera Carolina Leverón nos informa con expertos que afirman que se tendría que analizar de dónde es que proviene el financiamiento para realizar este cabildeo en Estados Unidos. Carolina, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Nubosidad existe alrededor del famoso contrato de cabildeo político que involucra a un ex embajador ad honorem nombrado por el presidente Jimmy Morales y a 4 diputados que sirvieron como intermediarios para firmar este contrato que estaría siendo financiado por sectores privados cuya identidad no se conoce y que ha generado aún más dudas que respuestas. 2 expertos hablan respecto a las implicaciones legales que puede traer este contrato hacia los políticos que lo han firmado y también sobre el trasfondo del mismo, ya que se habla de mejorar las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, pero por otro lado, intentos de conspiración contra entidades que se han dedicado a la lucha contra la corrupción. Es un lobby para desprestigiar temas de Estado. Por ejemplo, si se trata de desprestigiar la figura de un embajador como el señor Tom Robinson, cuando estamos hablando de una relación político-diplomática que no tiene que ver con nombres y apellidos, sino es una cuestión de, además de viejo cuño, cuando de pronto uno de los intereses del lobby puede ser el desestabilizar o cuestionar la CICIG, cuando la misma Comisión Internacional entra en el marco de un acuerdo internacional reconocido por el Estado de Guatemala, estamos finalmente viendo un absoluto incongruencia. Entonces, por un lado estamos suscribiendo, abriendo puertas y demás, y por el otro lado estamos de alguna forma favoreciendo procesos de sabotaje. ¿Por qué entonces utilizar como intermediarios a un grupo de diputados? Y esto obviamente genera muchas preguntas. ¿Quién les está dando el dinero? ¿Cómo se los está dando? Es decir, si le está depositando el dinero a su cuenta y de las cuentas de los diputados se paga el servicio del lobby. Si el dinero que se deposita en las cuentas de los diputados corresponde a lo que se paga al servicio en Estados Unidos, o hay una comisión o hay honorarios, entre comillas, a los diputados por manejar esta relación. Y el fin en sí mismo, porque en base a esas preguntas vamos a poder establecer cuál es el estado legal de este asunto. Si el dinero viene de empresarios con historia en el país, digamos, empresarios que todos conocemos, se me hace muy difícil que hayan contratado un grupo de diputados cuando pudieron, insisto, haber llegado directamente a una empresa de lobby o a una firma de abogados en Washington. Por lo tanto, mi percepción es que este dinero viene de gente que quiere mantenerse en el anonimato. Y es muy probable que sean personas que tienen órdenes de captura, que están escondidas y que están intentando arreglar situación legal a través de allanar el camino político en Washington, lo cual yo veo muy difícil a estas alturas. Conspiración o no, todo se queda en especulación mientras los verdaderos financistas no aparecen para aclarar el porqué de la contratación de lobby, que a todas luces no es ilegal. Sin embargo, la forma en que se ha ocultado las fuentes de financiamiento son las que han generado una serie de dudas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. Bueno, yo creo que el Señor, aún Él, dentro de toda su creación y en su amor y su misericordia, también creó a los ateos para darle la oportunidad, obviamente, de conocerle. Y un pastor evangélico fue expulsado de un programa de televisión en Chile por la polémica que generó al momento de sacar, en medio de la entrevista, una bandera similar a la bandera que representa los movimientos LGBT en el mundo. El polémico pastor Javier Soto en el programa El Interruptor de Vía X sacó una bandera y la puso como alfombra a sus pies. Esto ha generado rechazo del presentador y también de la producción del programa, por lo que decidieron decirle al pastor que si no retiraba la bandera, él debía abandonar este programa. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá, porque para hacerlo un poquito más ameno el programa. Este es un trapo de inmundicia que siempre uso
Wow, yo creo que eso es una falta de respeto. No, esto es una alfombra que yo uso, la uso también para abrigar frente al Congreso Nacional. La coloco alfombra, es un trapo inmundicia. El pastor se negó y tuvo que ser retirado. Soto ha creado polémica en Chile, pues se presenta a iglesias de otras denominaciones y se filtra conciertos de rock para supuestamente predicar el evangelio. Lo curioso de este polémico hecho es que el pastor no utilizó la bandera que representa al movimiento gay, sino que utilizó una bandera que representa un poblado de Cusco en Perú, por lo que a raíz de la confusión del religioso, el escándalo y el rechazo ha sido mayor. A la casa de una persona a orar sin que la otra persona haya autorizado, pero bueno, pasemos adelante. Hay un detalle, es importante que también usted sepa que el Señor, como es el dueño de este día, también tiene una pauta. Él también trae... Vamos a corte comercial, pero a las 6 de la tarde, en la emisión regional de Noticiero Guatevisión, no se pierda lo más relevante de las noticias departamentales con Diana Ruiz y William Poró.